Una solución o bien una disolución se le conoce como un sistema homogéneo, fraccionable, en el cual está formado por dos o más sustancias puras y miscibles. Una solución simple tiene dos componentes que se disuelven, o también como el menos abundante en la solución, y un disolvente el cual es el agente de la disolución. Ahora bien, los coloides son mezclas intermedias entre las soluciones y las suspensiones. Las partículas en los coloides son más grandes que las moléculas que forman las soluciones. La fase dispersa en la que se halla en una menor proporción, o sea, se refiere a las soluciones que no interactúan con moléculas de agua. Ahora bien, el efecto Tyndall es fenómeno por el cual se manifiesta la presencia de partículas coloidales. Es una disolución o un gas a dispersar o esparciar la luz. Una emulsión consiste en la unión más o menos homogénea de dos líquidos inmiscibles, lo que significa que no se mezclan totalmente el uno con el otro. Los agentes emulsificantes son aditivos, los cuales hacen posible que líquidos normalmente inmiscibles, como por ejemplo el aceite y agua, se mezclan y formen una emulsión. Los materiales que se ocuparon para esta práctica fueron los siguientes: los huevos, 100 mililitros de aceite, puede ser vegetal, canola, rodazón, 500 mililitros de vinagre, una pizca de sal, leche, vinagre blanco, agua, un sobre de maicena. Lo siguiente que es son las herramientas del trabajo: 4 vasos de falsificado, una lámpara, un recipiente tipo bol, un batidor tipo globo, guantes de látex, cubrebocas, copia, bata, frascos para guardar aproximadamente 500 mililitros, una taza medidora. Los sistemas dispersos son mezclas de dos o más sustancias en las que existe una fase dispersa y una fase dispersante que generalmente interviene en mayor proporción. Pueden ser de dos tipos, las cuales son heterogéneos y homogéneos. En este último es importante medir la concentración. Una disolución es la mezcla homogénea de dos o más componentes que no reaccionan entre sí y que se encuentran en proporciones variables. Las disoluciones tienen dos elementos, un solvente o disolvente, que es en el que se disolverá el soluto, y que generalmente está presente en mayor proporción. En química, un coloide, también llamado suspensión coloidal o dispersión coloidal, es un sistema físico-químico compuesto por dos fases, una continua, normalmente fluida, y otra dispersa en forma de partículas, por lo general sólidas, de tamaño mesoscópico, a medio camino entre los mundos macroscópicos y microscópicos. En una suspensión en el ámbito de la química, la farmacia, se conoce por suspensión a un compuesto heterogéneo que surge de la mezcla de una sustancia líquida con un coloide, esto es, de un producto sólido pulverizado en partículas mínimas. Este tipo de mezclas recibe este nombre debido a que las partículas no se hacen homogéneas con el líquido, a pesar de que éste le sirve de canal o vehículo. Una emulsión es la mezcla estable imputable, si se le agrega un emulsante, y homogénea de dos líquidos que normalmente no pueden mezclarse, son inmiscibles entre ellos, como aceites varios tales como el aceite y el agua. Cuando estos dos líquidos están en un mismo recipiente, se les denominan fases.
Un agente emulsificador, también llamado emulgente y emulsificante, es un emulsionante. Es una sustancia o compuesto químico que se utiliza para ayudar o preparar y estabilizar emulsiones. La miscibilidad es la habilidad de dos o más sustancias líquidas para mezclarse entre sí y formar una o más fases. Esto quiere decir que mezcla es el conjunto de dos o más sustancias puras. Cuando dos sustancias son insolubles, ellas forman fases separadas cuando son mezcladas. Las propiedades físicas del agua son las siguientes. No tiene color, su alto niveles de cohesión, es incolora, es transparente y cumple con los tres estados de la materia, los cuales son estado sólido, líquido y gaseoso. Son las principales. Su densidad es de 1 gramo por centímetros cúbicos. Se congela a 0 grados Celsius y como último, su punto de ebullición es de 100 grados Celsius. Ahora bien, las propiedades químicas del agua son las siguientes. Tiene moléculas inorgánicas, su forma puede llegar a formar enlaces covalentes, tiene algo de polaridad, es leve ionización, tiene una alta capacidad reactiva, tiene un pH neutro y como último es anfótero. Las propiedades físicas del aceite son las siguientes. La densidad, la cual varía dependiendo del tipo de aceite. La viscosidad, que en la mayoría de los aceites son líquidos y viscosos a temperatura ambiente. El punto de fusión y punto de ebullición, la cual dependen del tipo de aceite. Y como antepenúltimo, la solubilidad, que la mayoría de los aceites son insolubles en agua, pero solubles en solventes. Y como último, el color y el olor, que varían según el tipo de aceite. Ahora mencionaré las propiedades químicas, las cuales son 4, y como primero tenemos la reactividad, en donde los aceites pueden reaccionar con otros compuestos químicos. El índice de yodo, la cual indica la cantidad de yodo que pueden absorber un aceite. La tercera, que es la composición de ácidos grasosos. Los aceites contienen una variedad de ácidos grasos que determinan sus propiedades físicas y químicas. Y como último, el poder calorífico. Los aceites son combustibles y tienen un poder calorífico que pueden ser aprovechado en procesos de combustión. Las propiedades físicas y químicas del vinagre. En cuanto a sus propiedades físicas, el vinagre es una sustancia líquida transparente, con olor característico y un sabor agrio. Tienen una densidad mayor que la del agua y su punto de ebullición es ligeramente más bajo que el del agua. En cuanto a sus propiedades químicas, el vinagre es ácido debido a su contenido de ácido acético. Esto le confiere la capacidad de reaccionar con ciertos metales para liberar hidrógeno gaseoso, así como la capacidad de neutralizar bases. Además, el vinagre es un buen agente conservante y desinfectante debido a su naturaleza ácida. Sí, la gelatina es un coloide. En el caso de las proteínas de la gelatina, se dispersan en el agua para formar una estructura tridimensional que atrapa el agua y le da a la gelatina su característica textura semisólida. En este tipo de coloides se conoce como un coloide sol-gel, debido a su capacidad para cambiar de un estado más líquido a un estado más sólido, bajo ciertas condiciones como el enfriamiento. A continuación, les diré unos ejemplos de disoluciones. Como número 1, la arena. Es la mezcla de las diminutas partículas de diferentes minerales. Otro ejemplo, refrescos o bebidas gaseosas.
donde el azúcar y otros sabores se disuelven en agua carbonatada. Vinagre, donde el ácido acético se disuelve en agua. Otro ejemplo, agua salada, donde la sal se disuelve en agua. Otro ejemplo, alcohol etílico, donde el alcohol se disuelve en agua para formar bebidas alcohólicas. Y como por último ejemplo, aire, donde el oxígeno, dióxido de carbono y otros gases se disuelven en nitrógeno y otros gases. A continuación mencionaré algunos ejemplos de suspensiones. El jugo de frutas se puede separar por decantación o por filtración con un colador. El agua turbia de los ríos, los sedimentos acaban depositándose a su desembocadura por decantación. La ceniza en una erupción volcánica se separa del aire por decantación. La harina suspendida en agua se separa por decantación o por un filtro fino. Y finalmente, los medicamentos en sobre, que se deben agitar para que no se depositen en el fondo del vaso. Algunos breves ejemplos de las emulsiones son la piedra pómez, la sangre, la gelatina, el polvo flotando en el aire y el queso. Procedimiento experimento 1. Como primer paso colocaremos 100 mililitros de aceite en un vaso de precipitado. Junto con esto colocaremos 100 mililitros de agua y ahora revuelve con un agitador de cristal. Experimento 2. 1. Colocaremos 100 mililitros de vinagre blanco y 100 mililitros de aceite y al igual vamos a revolver con un agitador de cristal. Experimento 3. 1. Como primer paso vamos a colocar 100 mililitros de aceite en un vaso de precipitado. Ahora se le coloca un huevo y ahora dejaremos reposar no en mucho tiempo ni en poco. Después vamos a pasarlo a la licuadora y comenzamos a licuar y mientras se licúa vamos a ponerle una pizca de sal y finalmente queda el aderezo de mayonesa. Experimento 4. Para este vamos a colocar un poco de maicena y un poco de agua, que no sea mucho ni poco, para después ponerle la hoja y la lámpara como en el anterior. Experimento 5. Vamos a utilizar un sobre de gelatina. Para esto vamos a hervir 500 mililitros de agua o bien medio litro. Esperemos a que el agua esté hirviendo y le vamos a vertir el sobre de gelatina y comenzamos a mover para después colocarla en un recipiente. Dejamos enfriar por 20 minutos aproximadamente para después meterla al congelador y una vez que esté congelada podemos comenzar con nuestro efecto Tyndall, que es colocar la lámpara para comprobar que la gelatina es un coloide. Experimento 6. Como primer paso vamos a colocar 100 mililitros de aceite en un vaso de precipitado. Ahora se le coloca un huevo y ahora dejamos reposar ni mucho ni poco tiempo. Después vamos a pasarlo a la licuadora y comenzamos a licuar y mientras se licúa vamos a ponerle una pizca de sal y finalmente queda el aderezo de mayonesa. En el primer experimento podemos notar que es una mezcla heterogénea. En el segundo pudimos observar que igualmente es una mezcla heterogénea, pues ya que se nota que no se logra disolver completamente y se logran separar rápidamente. La leche con luz directa. Pudimos observar que no pasaba la luz de la lámpara hacia la hoja. En cambio, con la maicena sí podemos decir firmemente que es un coloide, pues al ponerlo ante el efecto Tyndall podemos observar que sí logra pasar la luz o bien que existen las partículas en esta mezcla. En el aderezo de la mayonesa es un coloide de tipo emulsiones. Y como último tenemos la gelatina, la cual se nombra como un coloide,
porque al momento de comprobar con el efecto Tyndall podemos observar la existencia de partículas coloidales. Como conclusión, finalmente, a través del efecto Tyndall podemos saber y descartar si en realidad una mezcla o producto es o no un coloide, y podemos presenciar las disoluciones, las suspensiones y las emulsiones, que como bien sabemos, se refiere a una dispersión de un líquido en forma de pequeñísimas partículas en el seno de otro líquido con el que no es miscible. Cada una de estas mencionadas anteriormente son importantes en nuestra vida cotidiana y que usualmente toda persona utiliza, que a veces no llegamos a ser conscientes de lo que hay más allá de los productos. Y cabe recalcar que es importante conocer y distinguir cada uno de ellos.